Agradecemos a la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina por esta intervención. Antes de escuchar los comentarios a la obra por parte de la doctora Patricia Galeana, me permitiré dar lectura a su semblanza. Es licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido coordinadora académica del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, directora general de Intercambio Académico de la UNAM, directora del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México, directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora del Archivo General y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros cargos. En septiembre de 2012 fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y es directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, a partir de enero de 2013. Es autora de 13 libros, coautora y coordinadora de 31 obras de historia política, diplomática y género, es coautora de 51 publicaciones, ha coordinado 127 publicaciones. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cargo que desempeñó de 2002 a 2013. A partir del 5 de febrero de 2013, se constituyó la Comisión Organizadora para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo nombrada secretaria técnica en su calidad de titular del INERM. Es fundadora y curadora del Museo de la Mujer. Asimismo, es académica de número de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Entre las distinciones recibidas destacan el reconocimiento Luis Javier Solana por su labor en pro del derecho a la información, el primer Premio Nacional de Periodismo Cultural 2006 por la difusión en el programa Temas de Nuestra Historia en Radio UNAM. Y en 2012, la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia le otorgó la medalla Valentín Gómez Farías en reconocimiento a sus aportaciones en materia de educación y formación cívica, así como por su destacada trayectoria en defensa de la soberanía nacional. Le pedimos atentamente a la doctora Patricia Galeana nos dirija sus comentarios. Muy buenas noches, señor diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señor coordinador de la obra que hoy nos congrega, Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, señores y señora coautora, señoras y señores. Yo estoy segura que todos hubieran deseado seguir escuchando, como yo, a la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina en esta excelente interpretación que hicieron. De Arturo Márquez. Pero no quiero dejar esta oportunidad para felicitar, en primer lugar, al doctor César Camacho por esta iniciativa y al doctor Jorge Fernández Ruiz por este trabajo verdaderamente monumental. Coordinar a 45 autores no es cosa fácil. Y con esta obra realmente monumental, nos está dando una historia completa de la evolución del constitucionalismo en efecto americano, como nos decía la doctora, pero también del mundo, ya que va a las raíces del constitucionalismo mismo cuando partimos de la Carta Magna, en donde se le pone coto al poder del rey, que es el origen del constitucionalismo, el control del poder.
De cada uno de los autores no voy a repetir ya ni los títulos que ya se dijeron por el doctor, ni tampoco todos los temas, pero hay algunos elementos que evidentemente van retroalimentando al constitucionalismo en su evolución europea y después americana. En primer lugar, quisiera yo destacar esta idea de la Carta Magna de establecer los derechos de los gobernados, idea que va a estar presente en todas las constituciones del mundo. La idea también de que la ley es expresión de la voluntad colectiva. Y si vamos viendo después cómo evolucionan estas ideas en Inglaterra, veremos por qué es en este lugar del mundo donde se da la primera revolución, la Glorious Revolution de 1688, y donde surgen las ideas de David Hume, de Locke, sobre la tolerancia, elemento también fundamental para una vida, para una convivencia democrática. Después se hace un recorrido por el constitucionalismo francés y desde luego se da el especial énfasis en la idea de Montesquieu sobre división de poderes, que es otro elemento que encontraremos en todas las constituciones. Inclusive surge con idea de Benjamín Constant en una constitución mexicana, la de 1836, un cuarto poder, moderador de los otros tres. Pero en términos generales, en todas las constituciones se establecerá la necesidad, como muy bien se dijo por Montesquieu, de que modere una potestad a la otra. De la Declaración de Virginia es importante el concepto que todavía sigue siendo debatido hasta el tiempo presente de los derechos naturales, el justnaturalismo, como los hombres nacen con derechos y claro, hay otra tendencia que considera que es el Estado el que otorga esos derechos y si no hay Estado, pues no hay quien los reconozca. Si seguimos adelante en las obras, para que vea el doctor Jorge Fernández Ruiz que sí hice la tarea, porque me la pasé leyendo todos los textos que me hizo favor de enviar, porque es realmente un curso de historia constitucional que en efecto deben de leer todas nuestras nuevas generaciones para que vean de dónde viene y por qué el mérito de la Constitución que vamos a celebrar el año entrante, su primer centenario. También hay un recorrido importante, desde luego, por el desarrollo de las ideas tanto inglesas como francesas en Estados Unidos, con el Bill of Rights y sus 10 enmiendas, y aquí es importante detenernos para ver cómo tuvo importancia la Constitución de los Estados Unidos en el constitucionalismo mexicano, pero no nada más en el mexicano, porque a veces esto suele ser criticado, decir, qué barbaridad, ¿por qué tomamos una serie de modelos? Pues porque era la primera constitución que se hacía inclusive antes de las francesas y pues fue un modelo universal. Entonces, en efecto, de esta Constitución, en 1824 se toma el sistema presidencial y se toma también el régimen federal. Hay una serie de artículos muy interesantes destacando, el de don Jorge Fernández Ruiz, la importancia de la Constitución de Bayona, primera constitución que pone coto al absolutismo en España y que tiene elementos muy avanzados como el de proscribir la tortura. Y ya después pasamos a ver todo el recorrido del constitucionalismo mexicano desde el movimiento autonomista criollo, en donde Francisco Primo Verdad defendiera el principio
de soberanía popular al decir que el pueblo puede faltar, el rey puede faltar, pero el pueblo nunca falta y este se encuentra en libertad para decidir su forma de gobierno y es soberano. El tema de la abolición de la esclavitud es tratado también con detenimiento y cabe recordar aquí la posición de vanguardia que tuvo Hidalgo para dar esta medida desde el bando de Anzorena de octubre de 1810. O sea, inicia el movimiento de independencia en México en septiembre y en octubre ya se está aboliendo la esclavitud, misma que se reitera después en Guadalajara con el establecimiento del primer gobierno insurgente. En cuanto a las constituciones de nuestro país, se van a ir viendo desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, que es una constitución que, como bien ha escrito el doctor Héctor Fix Zamudio, supera con mucho a la Constitución española de Cádiz. Algunas personas han afirmado que es una constitución que sirvió de modelo, no, la supera, entre otras cosas. La Constitución gaditana todavía establece la esclavitud y no va a abolir la Inquisición sino hasta 1820. Y el tema es muy bien tratado en la obra, destacando cómo esta Constitución que se hizo a salto de mata por un puñado de constituyentes perseguidos por el ejército realista, van a poder entregar una constitución con 242 artículos, su parte orgánica, su parte dogmática y con una influencia importante de las constituciones francesas, en particular de la del Directorio, pues es la única mexicana que establece un ejecutivo colegiado. Después se sigue el repaso tanto del reglamento provisional del Primer Imperio como del estatuto provisional del Segundo, que desde luego el del Segundo tiene el grave problema de que radica la soberanía en el soberano, haciendo caso de Napoleón III de establecer una dictadura liberal y no una democracia como hubiera querido quien habitara este castillo, Maximiliano de Habsburgo. Se ve también la disputa entre federalismo y centralismo, se estudian tanto las constituciones centralistas de 36 con este cuarto poder moderador como las bases orgánicas de 43, todas, como vemos, de muy breve vigencia. El restablecimiento de la Constitución de 24 en 47 con la incorporación del juicio de amparo que la hace una Constitución más garantista que las anteriores, hasta llegar a la Constitución de 1857, que es sin duda un parteaguas en el constitucionalismo mexicano, ya que es la primera constitución que no establece la intolerancia religiosa y que sienta las bases del Estado laico. Todas las demás constituciones habían establecido un Estado confesional. Y esta Constitución, además, da facultades al Poder Legislativo para normar incluso los cultos religiosos. Estas condiciones pues, son las que llevan, desde luego, a que haya una guerra civil, y en medio de la guerra civil se consolida el Estado laico mexicano con las leyes de reforma que serán incorporadas a la Constitución hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1874. Es muy importante ver todas las virtudes de esta Constitución de 57 porque es la base de la Constitución que nos rige. La Constitución de 17 reforma a la Constitución de 57
Y esta idea que tuvieron los legisladores de 57 de que no se tuviera que hacer una nueva constitución cada vez que había una nueva idea de organización política, sino que aun cuando hubiera una guerra, como la hubo, una guerra civil, una intervención extranjera, la más larga que ha sufrido México, casi 5 años, después pudiera volver a estar en vigor. Pero quedaron asuntos pendientes en esta Constitución de 57. Quedó pendiente el liberalismo social. Y ese liberalismo social es el que es retomado por el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, por el Partido Liberal, que iniciará el proceso de la Revolución Mexicana, planteando en el programa del Partido Liberal el programa más completo que después va a ser retomado por los diferentes movimientos revolucionarios, el maderista y el constitucionalista, hasta culminar con la Constitución vigente. Claro, se trata de que lean los textos, entonces no les voy a decir nada más, simplemente quisiera recordar, porque nos falta pues toda la siguiente parte que va a ser ya después la Cámara de Diputados también tiene programadas otras obras para analizar estos 100 años de vigencia de nuestra Constitución, pero me gustaría recordar las palabras de un constituyente, gran líder obrero, sobreviviente de la represión de la dictadura porfirista en la huelga de Río Blanco, que es Heriberto Jara, quien escribió que la Constitución es la síntesis de los anhelos de un pueblo. Y bueno, esta síntesis de los anhelos de un pueblo tienen que hacerse realidad, y ese es el objetivo de que difundamos. Recordemos primero a estos grandes hombres que dieron la Constitución, que por primera vez pasó de ser una garantía para los individuos para garantizar los derechos de los trabajadores del campo y de la sociedad, de la ciudad, por vez primera en el mundo. Este desde luego es un gran orgullo que tenemos los mexicanos, y creo que es un orgullo que merece ser difundido, sobre todo en nuestras nuevas generaciones de mexicanos, para que fortalezcan su sentido de identidad y su orgullo de ser mexicanos, y que entiendan que, como muy bien tiene el lema la Cámara de Diputados, yo estoy segura que es idea de don César Camacho, la Constitución nos une. Es un lazo entre todas y todos los mexicanos, y si nosotros la respetamos, pues entonces vamos a lograr aquel anhelo de Jaime Torres Bodet, que la democracia sea una forma de vida entre todos nosotros. Muchas gracias por su atención y felicidades. Muchas gracias, doctora Galeana. Antes de escuchar la participación del diputado César Camacho, me permitiré leer su semblanza. César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, de cuya fundación fue presidente de 2004 a 2013. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Anáhuac del Norte, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación e integrante de la Asociación Nacional de Doctores del Derecho. Ha sido presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México.
Además, se desempeñó como coordinador general de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en dicha entidad federativa. También fue subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo, fue senador de la República durante la 58ª y 59ª legislaturas, en las que presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 60ª legislatura, como diputado federal, encabezó la Comisión de Justicia e integró la de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. Además, ocupó la presidencia del capítulo latinoamericano de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y representó al Congreso mexicano ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de 2013 a 2015. Durante casi una década, escribió semanalmente la columna Los Dichos y los Hechos, que se publicó en los diarios de la Organización Editorial Mexicana. En la actualidad, colabora en el diario El Universal. Actualmente es presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados y es coordinador del grupo parlamentario priista en la misma Cámara. Sin más preámbulo, queda usted en el uso de la palabra, diputado Camacho. Muchas gracias a todas, a todos, las diputadas y los diputados aquí presentes. Les damos las gracias por su actitud generosa de acompañarnos esta tarde en un sitio emblemático del poder nacional. A finales del siglo XIX y a principios del XX, en un país con una arquitectura constitucional de orden presidencial, esta fue, no formalmente, la sede del Poder Ejecutivo. Sede que es sedia, que es silla, que es al final asiento del poder. De un poder republicano, monárquico, otra vez republicano, y que ahora reivindicamos los ciudadanos todos. Y por supuesto, las y los diputados, que en nuestro carácter, gran responsabilidad de hacedores de la ley, tenemos que generar el clima suficiente para discutir lo que debemos hacer al amparo de lo que hemos sido. Y este país de luces y sombras, que no es sino el reflejo de la vida de las personas, tiene más momentos brillantes que dificultosos. Por eso me da mucho gusto formar parte de quienes queremos impulsar, como el doctor Fernández Ruiz lo ha comentado, este obelisco editorial, este anuncio de la antigüedad, esta generación de una obra editorial que será imperecedera, porque lo más importante de la historia, siempre maestra de la humanidad, es aprender para lo que viene enseguida. Por eso me da mucho gusto compartir con gente tan dilecta, tan bien calificada en términos académicos como la doctora Miriam Mabel Ibanega, como el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, como mi respetada y estimada amiga la doctora Patricia Galeana, y subrayadamente con Jorge Fernández Ruiz, maestro en el aula y maestro de la vida. Gracias, querido don Jorge. Pues bien, asomarnos a la historia constitucional es atisbar a la historia misma de la nación, porque desde el principio expresa no solo un acuerdo del poder, sino un modo de ser colectivo. La Constitución, en más de un sentido, registra lo que esta gran nación ha sido y nos da elementos para poder atisbar, avisorar lo que somos capaces de ser. Hace poco más de 2 siglos,
Una turba pretendió convertirse en ejército y un pueblo se esmeró en convertirse en una nación. Un siglo XIX convulso, difícil para todos, donde la inestabilidad pareció ser la vida cotidiana. Al menos 7 tipos de gobierno con sus respectivos órdenes constitucionales, 2 imperios, 2 estados unitarios y 3 de corte federalista. Insisto, en menos de 100 años. Estas luchas fratricidas no nos llevaron muy lejos, pero al final ocurrió lo que debió, y lo que a esta generación corresponde es aprender de lo hecho entonces. Lo que sí vale la pena reivindicar es la fecundidad de quienes integraron el poder legislativo, la creatividad acreditada, porque al final construyeron instituciones, heredaron otras, y hoy somos en más de un sentido una síntesis de las generaciones de al menos 2 siglos. 1812, para no remontarse más lejos y dificultar esta pretendida explicación. 1812, la primera vez que en el mundo occidental, en la península ibérica y en consecuencia en esta zona de ultramar, se expresó que la soberanía estaba depositada en la nación, a contrapelo de lo que por siglos se había consignado, no que había una soberanía, sino que había un soberano, es decir, la soberanía sintetizada en una sola persona. Igualdad jurídica, abolición del sistema de castas, sufragio universal, dicho de paso, solo masculino, y algo muy importante para lo que después fue la nación mexicana, el reconocimiento y la creación de las diputaciones provinciales, de las que surgieron nuestros representantes a las Cortes de Cádiz, que reivindicaron y cuidaron no solo el territorio, sino a las personas que vivían en él, siendo el precedente perfectamente ubicado de lo que después de 1824 serían los primeros estados libres y soberanos en esta parte. Dicho de otro modo, es muy afortunado advertir que los constituyentes de entonces creyeron a pie juntillas en su papel representador y transformador del entorno. Aquí se ha dicho, y solo mencionaré al desgaire algunos puntos que a mi juicio son relevantes. José María Morelos organizó el Congreso de Chilpancingo, septiembre de 1813, acreditando, ratificando el depósito de la soberanía en el pueblo, la división tripartita del poder, la igualdad y la libertad como derechos inalienables, y algo muy importante, con absoluta no solo vigencia, sino una provocación convertida en compromiso: que la buena ley sea superior a todo hombre. Es decir, una vez que de acuerdo al pacto social y jurídico constituyente se crean instituciones y leyes, las instituciones y leyes están por encima de todos, empezando por aquellos que las crearon. La moderación de la opulencia y la indigencia, que es el elemento social introducido por Morelos, creador de toda una filosofía política y social absolutamente avanzada para entonces. Recuerdo ahora que en las memorias de Quintana Roo expresaba él muy joven su sensibilidad puesta a prueba cuando escuchó del generalísimo Morelos la petición de revisar un texto, y que después de escucharlo sencillamente estuvo por su sensibilidad acusada al borde de las lágrimas, porque ante la
inquisición, en términos latos, ante la petición de Morelos de opinar sobre el particular, no le quedó más que expresar su admiración y decir que era una forma de sintetizar no solo el pensamiento y colijo, mucho más el sentimiento de una nación. Y después de allí, la Constitución de Apatzingán, un efímero imperio, la Constitución de 1824, precedida por el Acta Constitutiva, firmada aquí muy cerca, en el Templo de San Pedro y San Pablo, el 31 de enero del mismo año, la promulgación de la Constitución en octubre del mismo año y el establecimiento por primera vez de nuestra forma de Estado y de gobierno, una federación, una república representativa y popular, la división del poder supremo de la federación, recogiendo las expresiones primero de John Locke y enseguida de Montesquieu, expresando que lo único que modera al poder es el poder mismo. Importantemente, atribuciones a las legislaturas locales en el control constitucional. Hace rato hablé de la fecundidad del poder legislativo. Hoy el control constitucional corresponde a la Corte. Entonces se estableció la posibilidad de que las legislaturas locales controlaran la constitucionalidad de las leyes federales y viceversa. Parece distante y para algunos un despropósito, pero me parece importante no olvidarlo. Un veto suspensivo para el Ejecutivo que solo podría remontarse con votación calificada de las cámaras. La instalación de un consejo de gobierno formado por un senador de cada estado para establecer control sobre el Ejecutivo. Y otra cosa importante y novedosa para entonces y para ahora, que las reformas constitucionales, para poder arraigarse, tenían que ser ratificadas por la siguiente legislatura. Es decir, no bastaba que la presente las aprobara, sino para dejar que el tiempo las decantara e ir más allá de la coyuntura, para que entraran en vigor debían ser ratificadas por la legislatura inmediata posterior. Las 7 leyes constitucionales, solo 12 años después de las que aquí se ha hablado, cuya seguramente más importante institución es el Supremo Poder Conservador, y llamo la atención, en una constitución de corte centralista se mantiene el Senado, cuando la tesis histórica original establece que el Senado es en más de un sentido la representación de los estados, es decir, Senado sin estados. 1843, la Constitución de corte centralista, con la introducción de algo que nosotros conocimos hasta 1980, el poder electoral. Es decir, junto con el legislativo, ejecutivo y judicial, el poder electoral para organizar y calificar las elecciones. Una condición económica entendible a la luz de entonces, una condición económica elemental para ser considerado legislador. El Acta Constitutiva y de Reformas del 47, es decir, solamente 4 años después, para reivindicar la vigencia de la Constitución del 24, como ya se dijo, la conservación del sistema federal, la posibilidad de declarar nulas, ojo otra vez, la posibilidad para el Congreso de declarar nulas las leyes de los estados que contravinieran el pacto federal. Es decir, una suerte de control constitucional desde el poder legislativo. 1857, artículo 1, el reconocimiento, y cuido bien el sustantivo, no el otorgamiento, sino en adopción de una tesis iuspositivista, el reconocimiento de los derechos de las personas, perdóneme, iusnaturalista, el reconocimiento de los derechos de las personas, es decir, los derechos no los otorga el Estado, sino son congénitos a las personas y lo único que hace el Estado es reconocerlos. La primera vez que en un texto de ese tamaño jurídico se habla de los derechos
del Hombre, 1857. Y ahora la paradoja, contrariamente al Senado en una constitución centralista, en 1857, que se recupera el federalismo, no hay Senado, sino es hasta 1874 cuando se restablece el Senado de la República. Y cosa a subrayarse, el catálogo de derechos fundamentales, las conocidas en una buena parte del siglo XIX y del XX como garantías individuales, que lejos de ser técnicamente hablando una garantía, es un derecho. Las garantías son los mecanismos para hacer valer los derechos o para su eventual resarcimiento. En fin, lo que quiero acreditar, insisto, es que no obstante las dificultades intestinas, los problemas que parecían interminables entre federalistas, centralistas, entre monárquicos o conservadores y liberales, no impidieron la discusión libre de las ideas y la generación de textos constitucionales que al final reflejan un momento en la vida de la nación. En consecuencia, a los mexicanos del siglo XX nos fue infinitamente mejor, porque esa fecunda historia constitucional del siglo XIX nos permitió tener una plataforma de despegue, acreditar que por encima de banderías transitorias o coyunturales, todos, conservadores o liberales, eran, y sus textos, sus vehementes exposiciones lo acreditan, mexicanos nacionalistas que defendieron con vehemencia su punto de vista sin demeritar un ápice su condición de patriotas. Pues bien, lo que esto acredita es que la vida constitucional mexicana ha sido rica, nos ha dado lecciones que hoy mismo son una materia prima indispensable para discutir en el inicio del siglo XXI cuál es el país que queremos, con el que soñamos. Este es un ejercicio, en buena medida, de hermenéutica jurídica, no solo de lectura de textos, sino para desentrañar lo que los textos traen dentro, las intenciones subyacentes en las intervenciones, algunas airadas, pero todas vehementes, de los constituyentes, subrayadamente de 1916-17, cuya conducta, cuyas intervenciones ahora mismo son motivo de análisis, de estudio y, no exagero, de inspiración. Al final, me parece importante, para no abrumar al auditorio, reivindicar las reformas, las sucesivas reformas de casi un siglo que la Constitución vigente ha tenido. Merced a esas reformas es que la Constitución no solo está formalmente vigente, sino sustantivamente viva, que es un instrumento, un documento que no solo tiene la fuerza de la formalidad, sino el vigor de la positividad, es decir, de un instrumento que está enraizado en la realidad circundante y que no solo contiene principios, valores, sino esto que en el mundo jurídico se llama la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, un documento cuyos preceptos se pueden deducir ante los tribunales, ante el Supremo Tribunal de este país, la Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto, merced a las reformas recientes, a la adopción de esta decisión libremente tomada del control de la convencionalidad, que no es otra cosa sino admitir que aquellos compromisos contraídos por México al firmar tratados internacionales o al ser expedidas decisiones
por aquellos organismos del sistema de Naciones Unidas, de los que el país es Estado miembro o Estado parte, son igualmente importantes y son exigibles, son obligatorias para todas las autoridades de este país. Si en el siglo XIX tuvimos una sana, yo calificaría de natural, influencia del liberalismo proveniente de Francia o de una organización político-administrativa proveniente de los Estados Unidos, el saldo de las tecnologías de la información y la comunicación, o que nos permite tener estas tecnologías en el tiempo presente, nos permite a la velocidad de un clic estar atentos de lo que se decide en cualquier parte del orbe. Y al final, adoptarlas o no es una expresión que es el equivalente al ejercicio de la libertad individual. Es decir, la libertad es a las personas lo que es la soberanía a las naciones. Y si nuestro poder reformador de la Constitución decide incorporar porque nos va, porque está de acuerdo con la cultura política, con la cultura jurídica, con el anhelo democrático, no solo son bienvenidas, me atrevo a decir, son indispensables. Por eso sigo a Luigi Ferrajoli para verificar si los elementos que sugiere este tratadista, este abogado, este hombre que ha luchado por los derechos humanos, decía que sugiere como parte de un modelo constitucional y democrático. Tenemos una constitución escrita vigente, comprensible para todos, que delimita el poder del gobernante y expande el poder de los ciudadanos. Tenemos control y garantía constitucionales en manos de tribunales especializados. Un amplio catálogo de derechos fundamentales, tanto explícitos como contenidos a través de principios y de las convenciones. El poder público se configura democrática y pluralmente con base en el principio de la mayoría. Esto es lo estrictamente político. Me atrevo a agregar lo político electoral, lo político representativo. Pero hay valores sustantivos que no solo tienen que ver con el acceso al poder, sino con lo que se hace desde el poder. Impulso del crecimiento económico, expansión y redistribución progresiva del ingreso, mayor igualdad social. Estas no solo son prescripciones, lo digo haciéndome cargo de lo que afirmo, son aspiraciones, porque la Constitución mezcla, suma las normas con los valores, con los principios. Termino diciendo, este es un tiempo demandante, retador, y para la gente bien intencionada, más allá de banderías político-partidarias, todas respetables, todas bienvenidas, todas necesarias, lo importante es, como sugiriera Otero a la mitad del siglo XIX, estar puestos de acuerdo en lo fundamental. Y aquí lo fundamental es cambiar la posición del eje del poder. Déjenme explicar. En el siglo XIX el eje del poder radicaba en las autoridades. En el siglo XXI ha ido cambiando paulatinamente en el marco de la ley para que ese eje del poder se sitúe cada vez más en el ciudadano, en la persona. Y me atrevo a decir algo más inspirado en las posiciones de avanzada de la Constitución del 17. La persona individual y socialmente considerada. Es decir, la persona y el grupo social. Soy un convencido, lo afirmo cada vez que puedo. El signo de los tiempos en política es la redistribución del poder. No solo la redistribución del poder entre ámbitos federal, estatal y municipal, sino la redistribución del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial. El reconocimiento de que la persona no solo es objeto, la persona es sujeto
de los derechos siempre en situación expansiva. Por eso postulo, por eso pongo a la consideración de ustedes la necesidad de impulsar un constitucionalismo ciudadano, un constitucionalismo democrático, en donde lo democrático no se agota con el acceso al poder. Lo democrático comprende el ejercicio del poder, cuestiones que voy a desarrollar en un par de días para que nos hagan el favor de acompañar, porque este es solo el principio. Esto es un atisbo, una mirada atrás para ver de dónde venimos. A esta generación de mexicanos le corresponde saber lo mejor que se pueda de dónde venimos, pero lo más importante y retador, a dónde vamos. Y lo importante es hacerlo en comunidad, hacerlo sometidos al derecho, haciendo política. Y no le pongo adjetivos porque no hay más política que la buena. Si no es así, no es política. Hagamos pues mucha política, sabedores que la persona es la medida de todas las cosas y el principio y el fin de toda la acción pública. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le pedimos al diputado César Camacho sea tan amable de entregar a los integrantes del Presidium un reconocimiento de participación, así como una medalla trimetálica en fino relieve escultórico con representaciones de los dioses mexicas Tonatiuh y Metzli, el Sol y la Luna, acuñadas por la Casa de Moneda de México. Reciben reconocimiento el doctor Jorge Fernández, el doctor Carlos Ramiro Ruiz, la doctora Miriam Mabel Ibanega, y la doctora Patricia Galeana. Agradecemos su amable asistencia y los invitamos a que nos acompañen del 22 al 24 de junio al Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, cuya inauguración se realizará el día 22 en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y ese día por la tarde se llevará a cabo ahí, así como los días 23 y 24, el Seminario Internacional se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados les agradece su presencia en este acto y los invita a degustar un vino de honor. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.